A ir a la palabra de nuestro Dios y les voy a invitar al libro de Lucas, capítulo número 18. En el Nuevo Testamento, Lucas, capítulo número 18, versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Y nuestro tema para esta tarde, como ya lo había anunciado, se titula Cómo acercarse a Dios por perdón. Cómo acercarse a Dios por perdón. Y aquí tenemos una parábola que es una historia terrenal, cotidiana, pero que tiene un significado espiritual. Esa es una definición básica de parábola, una historia terrenal con un significado celestial. Y esto nos muestra una verdad acerca del reino de Dios. Una verdad que nos habla acerca de lo que es la vida en comunión con Dios, lo que es ser parte del reino de los cielos. Ahora, la parábola tenía varios propósitos. Estos propósitos por los cuales nuestro Señor las usó. Y en particular, mucha gente venía al Señor de una manera egoísta. Se acercaba al Señor simplemente, como usualmente oímos, por los panes y los peces. El Señor estaba haciendo grandes milagros, grandes señales. Y la gente entonces, al ver todo esto, sentía una atracción, no por la persona de Cristo como el Mesías, sino básicamente por aquello que Él estaba haciendo, que por supuesto era algo bastante especial, bastante único. De tal manera que al hablar por parábolas, lo que hacía era que estos curiosos, estos que no tenían ningún interés en su alma, si no estaban interesados en lo que podían recibir a cambio, no entendieran acerca de lo que el Señor realmente estaba diciendo. Simplemente se quedaran con estas cosas que eran cosas diarias, cosas terrenales, pero no entendieran el significado espiritual que había detrás de esta enseñanza. Pero a aquellos que querían conocerle, aquellos que veían en Él y en los milagros y las señales que hacían, las señales que estaban anunciadas del Mesías, y querían conocer más acerca de Él, obviamente a estas personas les mostraba realmente el significado de cada parábola y les mostraba las verdades acerca del reino de Dios. Y aquí tenemos una de ellas, el versículo número 9 nos muestra con claridad a quién escribe, a quién da, esta parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Había un público objetivo, personas que confiaban en sí mismos como un medio para alcanzar justicia, para ser acepto delante de Dios. Y aquello entonces le llevaba a despreciar a cualquier otra persona que estuviera fuera de este pensamiento que ellos tenían. Y el propósito para el Señor hacer esto y en dejarnos esta parábola es, en primer lugar, mostrar cómo es que podemos realmente ser justificados delante de Dios. Para poder mostrar realmente cuál es el camino para estar en comunión con Dios, para ser reconciliado con Él. Pero también para mostrarnos cuál es la oración que el Señor escucha, cuáles son las características de esa oración que el Señor responde. Pero también para mostrarnos cómo es que debemos acercarnos al Señor. Y todo eso está en esta hermosa parábola. Claro, la gente que andaba por los panes y los peces no lograba entender todo esto. Pero aquel que estaba sinceramente buscándole, y no preocupado tan solo por su cuerpo, por sanidades, sino por su alma y el destino eterno de ella, entonces estas cosas le iban a ser evidentes en esta hermosa historia terrenal, con un hermoso y maravilloso significado celestial. Y el versículo 10 nos presenta a los protagonistas de esta historia. Dos hombres subieron al templo a orar. Nos presenta a los protagonistas y el lugar donde se desarrolla esta historia. Era en el templo, que para los judíos era la misma presencia de Dios. Tenía una gran importancia para todo lo que era el pueblo judío y la religión judía. Y ambos, estos dos hombres, iban al templo a orar. Uno era un fariseo, un hombre muy religioso, un hombre que era amado por el pueblo, un hombre que tenía una opinión de sí mismo muy alto
Y eso le significaba también por su vida externa ser muy respetado por la sociedad. Y el segundo era un publicano, un hombre odiado, un hombre entregado a los placeres de una u otra manera de este mundo. Pero ambos se dirigieron al templo con un propósito que era el orar, como dice el versículo número 10. Y en la manera como ellos han de realizar esta acción de orar, nos muestra el Señor el corazón de este mensaje que Él está presentando aquí. Nos habla de dos hombres, van al templo a orar y en la manera en cómo ellos oran, precisamente nos ha de mostrar estas cosas que acabo de mencionar, cómo somos justificados, cuál es la oración que Él escucha y cómo debemos acercarnos a Dios. Entonces, vemos la oración del fariseo aquí en el verso 11. El fariseo entonces, este hombre religioso, muy respetado, dice, se ponía en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la oración de este hombre. Esta fue la oración que él hizo pública en ese momento. Entonces, oraba de tal manera que se aseguraba de que fuera visto. Oraba de tal manera que se aseguraba de que fuera oído por el resto. Y de esa manera entonces iba a mostrar su conocimiento, iba a mostrar su entendimiento, iba a mostrar su capacidad. Y con un pecho inflado, entonces iba a enarbolar frases muy bien elaboradas, precisamente para impactar a aquellos que le iban a escuchar, sorprender a las demás personas. Pero su oración era total, completa y absolutamente ineficiente a la luz de lo que realmente una oración es. Vamos a hablar brevemente acerca de esta oración que Dios escucha. En primer lugar, la oración se dirige a Dios. Pero este hombre dice que oraba consigo mismo. Todo lo que él hacía lo hacía para su propio beneficio. Así que su oración, en vez de dirigirla a Dios, simplemente lo hacía para su propio bienestar. Así que no había un reconocimiento de Dios en él. No había un reconocimiento del poder de Dios. No había un reconocimiento de quién era Dios, sino toda su vida y toda la religión que él llevaba simplemente estaba basado en su propio beneficio. Así que nos damos cuenta cómo esta oración es una oración ineficiente, es una oración que no es conforme al modelo de Dios. La oración también es humilde, pero este hombre oraba por orgullo, oraba por vanidad, oraba por un reconocimiento, amaba ser oído, amaba ser admirado, de tal manera que todos los méritos que él usaba para orar simplemente los hacía descansar en su propia vida, porque él pensaba ser alguien muy perfecto. Así que esta oración humilde para él no existía, simplemente era un medio para lograr más reconocimiento. La oración válida y correcta reconoce que de Dios viene el perdón, mas este hombre confiaba en su propia justicia. Este hombre confiaba en su propia manera de obrar. Este hombre confiaba en lo que él podría lograr en sus propias obras, sus propios esfuerzos y sus propios méritos. Así que lo que vemos aquí es que no había un reconocimiento de pecados. No había un reconocimiento de la realidad pecaminosa en la cual él se encontraba. Y de hecho, los únicos pecados que él nombra en su oración son los pecados que no eran suyos, porque él creía no tener pecado. Así que él dice las siguientes palabras: te doy gracias porque no soy como ellos. Y con respecto a ellos, él dice, ellos son ladrones, ellos son injustos, ellos son adúlteros, ellos hacen estas cosas. Entonces, si ha de nombrar un pecado, lo que hizo fue nombrar el pecado de otros. Y eso entonces, obviamente negaba que finalmente él necesitara el perdón, porque confiaba en su propia justicia. La oración bíblica es válida, la oración que Dios escucha, reconoce también que la salvación viene de Dios. Y si este hombre no tenía pecado según él, por supuesto no había ninguna necesidad de un Salvador. No había ninguna necesidad de que entonces hubiera un medio por el cual él pudiera ser reconciliado con Dios. ¿Para qué?
Él era un hombre justo, él era un hombre perfecto, era un hombre que pensaba que podía salvarse a sí mismo. Así que estos hombres eran rectos, según ellos. En su propia opinión decían no tener necesidad de absolutamente nada. ¿Y cómo la gente admiraba tanto a esta persona? Porque básicamente miraban lo externo. Y si tú piensas en la vida de muchas personas, tal vez incluyendo a muchos de los que están hoy aquí presentes, ellos dicen, yo no necesito nada. Yo me puedo salvar a mí mismo. Yo no necesito un salvador, no hay pecado en mí, no tengo nada de qué arrepentirme. Así que básicamente hemos levantado nuestra vida como una perfección que hace innecesario que nosotros pensemos y razonemos con respecto a los asuntos espirituales. Y también la gente tal vez nos admira. Y tal vez la gente piensa bien de nosotros porque ve lo externo, ve las cosas que hacemos, ve las cosas que dónde vamos, etc. Y lo mismo pasaba con estos fariseos. La gente veía lo que hacían simplemente, veía las externalidades, pero hay algo que ellos no podían ver, lo que había en su propio corazón. No sabían las motivaciones que hay detrás de estos hombres. Así que ellos lo admiraban porque no podían ver cuál era el estado real de su corazón. Y en estas pocas líneas vamos a ver varias señales de la condición pecaminosa de este hombre que no era visible a sus contemporáneos. Él dice, gracias porque no ser como ellos, no soy como ellos, que son ladrones, que son injustos, son adúlteros. Y analicemos brevemente la vida de este fariseo y ver cómo el Señor nos muestra lo que el hombre nos ve, nos muestra lo que hay en el corazón. Porque en el versículo 11 él dice, gracias por no ser como estos ladrones. Así que él le está diciendo, yo no soy ladrón, yo no he robado, yo no he violado ese mandamiento de la ley moral de Dios. Pero hay algo que evidentemente él está robando. Le está robando el honor a Dios. Le está robando la gloria a Dios. Le está robando lo que a Dios le pertenece para poder todo hacerlo para sí mismo. Ya mencioné, no hay una vida humilde, no hay una vida de entrega. Así que él está robando a Dios lo que le pertenece. Así que ya viola varios de los mandamientos, incluyendo el mandamiento de no robar. También vemos cómo él se alegra por la maldad de otros y lo usa como un medio para justificarse a sí mismo. ¿Y cuántas veces hemos escuchado también estas excusas constantes en estos tiempos? No, que es, mira, tal persona que yo conozco que va a una iglesia, mira, hace esto otro. Y usamos todo aquello como una excusa finalmente para no venir, para no pensar y no razonar con respecto a estos asuntos espirituales. Pero él se alegró en la maldad de otros y se justificó en ello. Finalmente era una violación al mandamiento número 6 de no matarás, mostrando odio y tratando injustamente a otras personas. Entonces, a pesar de lo que él creía y de lo que la gente creía, su corazón no era recto delante de Dios, no era justo delante de Dios. Este hombre era un pecador, a pesar de que él no lo reconocía. Era como un auto de último año, un auto maravilloso, un auto con muchos caballos de fuerza, un aro de neumáticos enorme, brillante, una pintura metálica hermosa, pero que su motor no funciona. Hermoso por fuera, deseable también a la vista de las personas, pero su motor no funciona. Así era el corazón de este hombre. Externamente era muy, muy perfecto, pero en su corazón no había más que maldad, más que pecado. Y esta es la realidad de toda la raza humana. Y debemos reconocer, queridos amigos, que todos y cada uno de los seres humanos son viles delante de Dios. Ningún hombre, y en este caso de esta historia, ni el fariseo ni el publicano eran capaces de alcanzar el favor de Dios, la benevolencia de Dios, por medio de sus propias obras, por medio de su propia justicia, por medio de su propio actuar, por medio de su esfuerzo. Producto de esa realidad que hay en cada persona, para nadie es posible alcanzar el favor de Dios basado en sus propios méritos. En primer lugar, porque las demandas de Dios y las normas de Dios son para todos los seres humanos.
donde sea que tú vivas, no importa el idioma que tú tengas, indistintamente o indistintamente de la época, de la historia que se haya vivido, independiente del poder adquisitivo que se tenga, del nivel académico que hemos logrado, del tipo de trabajo que tengamos. Absolutamente nadie está ajeno a las demandas de Dios y al cumplimiento de las normas de Dios. Y este hombre entonces, pensando ser justo, vemos en estas pocas líneas lo que había en su corazón y cómo su manera de acercarse a Dios, cómo su manera de venir delante de Dios, cómo las oraciones que él hace no tenían ningún valor delante del Señor, porque todo lo hacía basado en sus propios méritos, en sus propias fuerzas, en su propia justicia. Pero hay algo más que nos cuenta la historia en el versículo número 13, porque aquí nos va a hablar acerca del publicano y de la oración del publicano, para mostrarnos el Señor cuál sí es la oración que él escucha. Porque esta oración es completamente diferente. En todo lo que el fariseo está mal, este hombre lo hacía de manera correcta. En todo lo que el fariseo fallaba, este hombre actuaba de manera sincera y verdadera. Mira, el fariseo creía ser justo en su propia opinión. El fariseo creía que no necesitaba nada. Pero mira lo que el publicano reconoce en el versículo número 13. En primer lugar, no se sentía digno de acercarse a Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Cómo el Señor contrasta estas verdades aquí? Él no se sentía digno de acercarse a Dios, porque dice, no estando lejos. Mas el publicano, en primer lugar, estando lejos. Él estaba lejos. Los fariseos amaban los primeros lugares. Este hombre quería estar lejos porque no se sentía digno, ni siquiera de alzar los ojos al cielo. Así que no solamente no se sentía digno, sino que también había vergüenza por su pecado. El fariseo se creía justo y este hombre estaba completa y absolutamente avergonzado por su pecado. Y añade, dice que se golpeaba el pecho. Él mostraba ese dolor por el pecado. No solamente tenía vergüenza por el pecado, sino en señal de dolor, en señal de arrepentimiento, golpeaba su pecho para mostrar cuán falto realmente él era delante de nuestro Señor. Y esas son las diferencias que encontramos aquí, cómo el Señor nos está mostrando la manera en cómo debemos acercarnos a Él. Uno era justo en su propia opinión, el publicano no se sentía digno, se sentía avergonzado por el pecado y golpeaba su pecho por ese dolor que causa saber que hemos pecado en contra de Dios. Y luego entonces él ha de pronunciar una hermosa oración, pero a la vez muy simple. Para decir esta oración no necesitas ir a ningún seminario. Hasta un niño la podría repetir. Hasta alguien sin mayor comprensión académica podría hacer esta hermosa oración que este hombre tan sinceramente hizo delante de nuestro Dios. Y aquí precisamente se nos responde a este propósito por el cual el Señor da esta parábola. Nos muestra cómo somos justificados, la oración que Él escucha, cómo debemos acercarnos al Señor. Y entonces Él expresa estas palabras tan maravillosas. Dios, sé propicio a mí, pecador. Tremendas, tremendas y maravillosas palabras. Entonces, voy a continuar. El fariseo era justo en su propia opinión, el publicano era pecador. El fariseo no era consciente de su pecado, pero este publicano era consciente de su realidad delante del Señor. El fariseo oraba a sí mismo, pero el publicano se dirige a Dios, porque sabía que solo Dios podía salvarle. Sabía que no eran sus propios medios. Sabía que no había nada en él que podía ni siquiera acercarle un centímetro al Señor. Sabía que no había absolutamente nada. Y por ende hay un reconocimiento acá de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de una obra de Dios en él, dado que él no hay nada que pueda ofrecer a Dios,
dado que no hay nada que él pueda entregar a Dios como para recibir algo a cambio, hay un reconocimiento de que él necesita un Salvador porque él jamás iba a cumplir las santas y justas demandas de Dios. Dios, amigos, la salvación viene de Dios. No son las instituciones, no es una persona, no son las penitencias que tú puedas decir, no es la asistencia fiel a algún lugar, no son las ceremonias, ni siquiera me pedigrí hacia atrás de dónde nací, cómo fui criado. No es mi vida moral, no es mi vida religiosa externa como la llevaba este fariseo. Muchas personas tienden a tranquilizar su conciencia contándole a otros acerca de su pecado. Y luego tranquilizan aún más su conciencia, ya no solo con desahogarse, sino con cumplir las penitencias que le son encomendadas, como que de esa manera el pecado pudiera ser quitado del hombre, pudiera ser quitado de un corazón entregado a la maldad. Así que si hemos de recibir perdón, si hemos de recibir comunión, si hemos de estar en comunión con Dios, el único camino, la única fuente de salvación no es más que nuestro Dios. Y ve la diferencia en estas dos oraciones. Él hizo una oración breve, con vergüenza, producto de su vida, pero va delante de Dios y simplemente comienza diciendo Dios, porque reconoce que de Él viene la salvación. El fariseo pensaba que su propio mérito, su propio esfuerzo y su propia justicia le hacía favorable, le hacía digno del favor de Dios. Pero este publicano reconoce su indignidad, reconoce que no hay nada, absolutamente nada en él, comprende la incapacidad de merecer el favor divino por sus obras, por sus méritos, por todo lo que él pueda hacer. El fariseo confiaba en sí mismo, pero el publicano va a la fuente de vida eterna, va a la fuente de bendición y a él entonces le pide que muestre este favor inmerecido. Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano también era consciente de lo que Dios iba a hacer en ese momento y mirando hacia atrás de lo que él hizo para tratar con el pecado por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Y este hombre era consciente de que no había otra manera. No hay otra forma. Usualmente tendemos a confiar en las obras. Tendemos a confiar en merecernos las cosas. Varias veces he comentado esto, porque las indulgencias tuvieron gran éxito, en parte, porque si yo pago por el perdón, yo puedo exigir. Si yo pago por un perdón adelantado, yo puedo ir a Dios y decirle, bueno, me merezco el perdón porque he pagado tal cantidad de dinero. Y muchas veces hoy día no son indulgencias. Pero vemos a Dios como alguien que está obligado a salvarnos. Así que decimos, bueno, si Dios es amor, en algún momento del futuro me ha de sacar del infierno para llevarme al cielo, si es que hay algo como un infierno. Pero este hombre era consciente de que no había otra manera, sino tan solo por ese favor inmerecido que viene de parte de Dios. Y esta es una hermosa oración modelo para acercarnos a Dios. Dios, sé propicio a mí, pecador. Como diciéndole, esta es mi realidad. Tal vez tomó las palabras del fariseo cuando oraba por otros. Y tal vez en la mente de este publicano decía, ese soy yo. Esa es mi vida. Esas son las cosas que me han caracterizado en todo mi caminar, en toda mi vida en este mundo. Es como que este publicano con vergüenza dijera lo que él oró. Lo que él dice que no es parte de su vida, es mi vida. Y he estado lejos de ti, Dios. Estoy condenado. Y estoy bajo tu santa ira por el pecado. Y él le dice, sé favorable a mí. Sé propicio a mí. Y quiero terminar con el último punto. ¿Por qué es que Dios puede ser favorable? Puede ser propicio. Puede ser misericordioso hacia un pecador. Para responder esta pregunta, debemos recordar en primer lugar lo que ya hemos visto esta tarde. La realidad
terrible del pecado en todos y cada uno de los seres humanos. Hemos pecado, hemos errado al blanco. No hemos vivido para el propósito para el cual fuimos creados. Eso es pecado, errar al blanco. Se usa la palabra del Señor para mostrar que debíamos haber vivido de una manera, pero hemos vivido de manera completamente diferente. No hemos considerado a Dios. No hemos vivido para Dios. Hemos gastado nuestra vida en las cosas que a nosotros nos gustan, en los deseos de la carne, en aquellas cosas que nos dan placer, los deseos de los ojos, aquellas cosas que nos impactan, que nos agradan, que levantan nuestras sensaciones, nuestras emociones, en aquel reconocimiento que amamos de las otras personas. Y toda nuestra vida ha girado en torno a aquello. Y hemos fallado, hemos pecado delante del Señor. Esa es la primera realidad que debemos recordar. En segundo lugar, que Dios no ha de pasar por alto el pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado. Como diciendo aquí, no ha pasado nada, sin tratar con ese pecado. Él debe hacer algo con él. Y debemos reconocer que la consecuencia del pecado es la muerte. Y aquí comenzamos a comprender cómo es que Dios ahora puede ser favorable a un pecador. Porque Cristo, en la cruz del Calvario, lo que Él hizo precisamente fue pagar las consecuencias del pecado. Él no había venido a llamar a justos como este fariseo que no necesitaba arrepentimiento. Él había venido a llamar a pecadores como este publicano que reconocían que necesitaban un Salvador. Y eso fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Cuando Él allí se entregó a sufrir, a llevar un cruel castigo durante 6 horas en la cruz del Calvario. Las 3 primeras horas, entre las 9 y las 12 de la mañana, todos podían ver lo que ocurría allí. La burla, el menosprecio, el escarnio, su respiración dolorosa. Y la gente meneaba la cabeza y los que estaban a su lado le decían: hey, desciende de esta cruz y sálvanos a nosotros mismos también. Queremos todavía, aún había gente que quería tomar simplemente los beneficios temporales de Cristo. Pero las segundas 3 horas, tinieblas cubrieron la tierra. Ya no se escuchaban los ruidos de estas personas burlándose de Cristo. Y allí, especialmente en esas últimas 3 horas, fue cuando el castigo por el pecado, la ira del Padre fue derramada sobre Cristo, de tal manera que Él llevara las consecuencias, la paga del pecado, de tal manera que el hombre ahora, que tal como este publicano, venga delante del Señor con sinceridad y reconociendo su condición y que no hay otro camino que no sea Cristo, puedan hallar favor delante del Señor. Si tú piensas buscar en otro lugar, no vas a llegar a ninguna parte. De hecho, sí, vas a llegar a alguna parte. Vas a llegar al destino eterno, lejos de Dios en el infierno. Pero si tú eres como este hombre y vienes delante del Señor en arrepentimiento y fe, el Señor ha de ser favorable a ti, no en tus méritos, no en tus esfuerzos, no en lo que tú puedas hacer o dejar de hacer, no en tu vida religiosa, sino va a ser favorable a ti en los méritos y en la justicia de Cristo, que Él compró en favor de pecadores. Esa es la maravilla del Evangelio. Nada que tú puedas hacer, nada que tú puedas lograr por tus propios esfuerzos ni por tus propios méritos. La gloria del Evangelio está en que Cristo lo hizo todo en favor de pecadores que no podían hacer absolutamente nada por su propia alma. Entonces, ¿por qué debemos confiar en Cristo? Porque solo Él es quien ha pagado las consecuencias por nuestro pecado. Y este hombre aquí lo reconoce: sé propicio, sé favorable a mí. Reconocía que necesitaba un Salvador y veía a Cristo no como un personaje moral, no como un hacedor de milagros ni de señales, sino veía a Cristo como el Mesías prometido, aquel que iba a venir a salvar a pecadores, a llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué de ti, querido amigo, que estás hoy aquí junto a nosotros? ¿Qué acerca de tu alma ahora? ¿Cuál de estas 2 personas te identifican más? Tal vez es el fariseo con su autojusticia. Tal vez es el fariseo con su manera personal de intentar ganarse la salvación. Simplemente mira a este publicano. Mira a este hombre aquí, con palabras simples, reconociendo su pecado y confiando en que
tan solo Cristo podría salvarle, dice lo siguiente: sé propicio, sé favorable, ten misericordia de mí. Qué hermosa y maravillosa y tan simple oración. Nada que debas aprender en un seminario, nada que debas aprender años en algún lugar. Son palabras que nacen de lo más profundo del corazón y debes venir delante del Señor. Tal vez vas a tener tus propias palabras. Este es un modelo para recordarnos cómo debemos venir al Señor. Y le vas a decir a Dios, porque tan solo Él puede perdonar, nadie más que el Señor. Le vas a decir: te he ofendido, he pecado, soy pecador y no tengo nada que ofrecer por tu perdón, absolutamente nada. Tan solo vengo delante de ti como un mendigo, extendiendo mis manos para recibir algo, porque no tengo nada que ofrecer para poder ganarme tu favor. Sé propicio, sé favorable. Sé que en Cristo puedo hallar ese perdón que necesito. Nada a ti ofreceré, tan solo a tu cruz, dice un himno, me aferraré, porque en tu gracia hay perdón. Y como hay perdón en la gracia del Señor, vengo delante de Él confiado, lleno de pecado, y le digo al Señor: Señor, sálvame, sálvame o moriré, sálvame, porque no hay otro camino, no hay otra manera. Y le pides al Señor que Él te dé una nueva vida, te haga una nueva criatura, y puedas hallar verdadera y salvación en Cristo. Esta es la manera de acercarse a Dios. Estas son las oraciones que Dios escucha. Esta es la manera como somos justificados delante del Señor. Mira cómo termina el verso 14. Os digo que hablando del publicano, descendió a su casa justificado, mientras el fariseo siguió su vida en su propia justicia. Estas son las oraciones que Dios oye. Querido amigo, que esta sea tu oración y Dios tenga de ti misericordia. Que el Señor nos ayude a todos.